Muchos se preguntan cómo los ricos pagan menos impuestos. Para eso invité hoy a Martín Litwak, abogado internacional especialista en planificación patrimonial y finanzas internacionales. Así que Martín, muchas gracias por venir al podcast hoy. Bienvenido a Madrid también, que está de visita de Miami. Al contrario, gracias a vos, un placer estar acá. Bueno, Martín, contame una cosa. ¿Cómo hacen los ricos para pagar menos impuestos? Habría que preguntarse si paga menos impuestos primero, pero el punto creo que importante acá es que, a ver, lo que diferencia a un rico de un no rico, por ponerlo de alguna manera, en cuanto al manejo de su patrimonio, es que el rico, además de prestar atención a las cosas que vos ves todos los días y de hecho recomendás todos los días, que es riesgo, rentabilidad, inclusive horizonte de inversión, le pone mucho pienso, le pone mucha cabeza a lo que son los riesgos que normalmente afectan los patrimonios. Y estos riesgos, uno son los impuestos, por supuesto, o sea, el riesgo no es el impuesto, sino la alta voracidad fiscal de algunos países, no de todos los impuestos, son más innecesarios, por ponerlo de alguna manera. Entonces hay países que lo tratan con con cierta racionalidad y otros que no. Pero no solamente los impuestos, es ataques por parte de otras personas, es decir, juicios, problemas sucesorios entre sus herederos, privacidad, seguridad jurídica. Entonces, en general, se preocupan no solamente de decir, che, compro esta acción, o compro este bono, o compro este fondo, o armo este portafolio, sino cómo jurídicamente lo voy a tener. Es decir, armo una sociedad, armo un trust, cómo se lo dejo a la próxima generación. Y cuando uno empieza a pensar esas cosas, por supuesto que hay formas de optimizar fiscalmente un patrimonio. Es decir, hay países que tienen impuestos a las ganancias muy altos, entonces uno busca formas de diferir ese impuesto en el tiempo. Hay países que tienen impuesto a la herencia y uno busca la forma de evitar por ahí ese impuesto si es que es posible. Hay países que tienen impuestos al capital gains short term y long term, entonces uno va jugando con esas cosas para ser más eficiente, digamos, en definitiva. Con lo cual, sí, obviamente uno de los objetivos que busca la gente rica es pagar menos impuestos, pero en nuestra región, y me refiero a América Latina en general, yo te diría que la optimización fiscal es el tercer o cuarto objetivo de la gente. O sea, en general a nosotros, más de lo que la gente pueda pensar, el primer objetivo que tiene el cliente es seguridad jurídica. Nosotros venimos de países donde no hay seguridad jurídica, donde puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces el cliente dice, mira, primero que nada, quiero proteger esto que gané. A nosotros nos viene a buscar para ganar más plata. Nos viene a buscar para proteger lo que ya ganaron. Es decir, no quiero perderlo. Entonces, primero, seguridad jurídica. Después, un poco de privacidad. No quiero que los demás sepan lo que tengo. Intrafamiliar y para diferentes terceros. Bueno, discúlpame, ¿no? Pero eso es muy gracioso que si seguís a un influencer financiero de Estados Unidos, el influencer financiero te postea, este mes gané tanto y tengo mi patrimonio tanto y te muestra el portfolio de inversión cómo está subiendo y cómo va variando. Los de Argentina jamás, ¿viste? Tenés la FIP y Hacienda acá. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, sí, por supuesto que tenés a FIP y Hacienda y el ASUNAT y la autoridad fiscal que sea. Pero además hay otra cosa que es más importante. De hecho, mi cuarto libro que estoy escribiendo sobre esto puntualmente, que es cómo se ve la riqueza en cada país. En Estados Unidos, si bien hay un cambio a partir de los Ocasio-Cortez y Sanders y demás, todavía la riqueza está visto como algo, primero, que todos podemos alcanzar, de alguna manera, El gran sueño americano. Si nos rompemos, todos podemos alcanzar. Y segundo, no es tan mal que haya gente rica. En Latinoamérica, en España hoy por hoy, también la riqueza está mal vista. Hay una frase de Quino, a mí me gusta mucho el humor gráfico, creo que una de las mejores cosas que tiene Argentina es el humor gráfico. Hay una frase de Quino, a quien yo admiro toda mi vida, y lo sigo admirando pese a esta frase que te voy a decir, que pone en boca de Manolito, que dice, nadie amasó una fortuna sin hacer harina a los demás. Falso. Pero así es como se ven las cosas en Argentina. Totalmente. Puntualmente. Bueno, de eso estuve hablando en varios de estos podcasts, de entender que el dinero no es una suma cero, que uno puede agregar valor, que no porque a mí me vaya bien le va a ir mal al resto. Hay un libro que yo siempre recomiendo, que tiene más que ver con lo mío, digamos, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Y en ese libro, conceptualmente, es un libro que lo recomiendo, son 100 páginas, se lee en 25 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos cosas muy interesantes. Primero está la historia, es como una especie de hombre rico, hombre pobre, padre rico, padre pobre de hace 200 años. Entonces te cuenta cómo proteger. Hay cosas que vos decís que son... Yo te sigo, digamos, hay cosas que vos decís que a veces son parecidas. Por ejemplo, cuando hablas de eliminar deuda, ya es un paso hacia la riqueza. Bueno, eso está en ese libro.
tiene dos cosas interesantes. Una es esa, es el hombre más rico explicando cómo invierte o cómo cuida su dinero o cómo primero se paga a sí mismo. Bueno, cosas interesantes que vos sabes muy bien y que los que te siguen lo deben tener ya muy aprendido. Pero además, lo más interesante de todo para mí es que el rey de Babilonia se da cuenta que si hubiera más ricos, habría más impuestos y por ende el país sería más rico, el reino sería más rico. Con lo cual al reino le conviene que haya más ricos, entonces lo invita al hombre más rico de Babilonia a dar charlas sobre riqueza para que haya cada vez más ricos. Y justamente el tema de Sumaseo dice, por ejemplo, si yo tengo una tierra y construyo un palacio, yo voy a gastar X plata en la tierra y en el palacio, pero primero, todos los empleados que trabajaron ahí van a haber ganado plata y se van a haber llevado plata. Y segundo, la tierra con la mejora va a valer más que antes, con lo cual estoy creando valor, en definitiva. Y lo pone un ejemplo muy concreto, muy fácil de entender para todo el mundo, por más prejuicios que uno tenga. Claro. Bueno, esto es un tema muy interesante, sobre todo porque el otro día te mandé una nota que muestra que Madrid es la comunidad autónoma que menos impuestos o menos cantidad de impuestos y menos presión tributaria tiene y al mismo tiempo más recauda. Sí, y podría parecer paradójico, pero no lo es. Es decir, esto es una clara aplicación de la teoría de Laffer, que además tampoco es de Laffer, o sea, hay antecedentes entre los saumerios y entre los chinos hace muchísimos años, donde bajar la presión fiscal a cierto grado de presión fiscal genera mayor recaudación. ¿Por qué genera mayor recaudación? Bueno, primero porque hay más actividad económica y segundo porque hay menos evasión, digamos. ¿Por qué en Paraguay no hay evasión fiscal? Bueno, porque el impuesto es bajo. Porque si vos te fijas, la seguridad jurídica de Paraguay y de otros países de la región son similares, pero en otros países por ahí sí hay evasión o hay estructuración, si querés, o que sería ilusión más que evasión. Y en Paraguay no, porque ¿para qué me voy a poner a hablar con abogados, a gastar plata, a perder quizá el control sobre mi patrimonio o sobre parte de mi patrimonio cuando tengo que pagar, no sé, 15%? Ya está, lo pago y listo. Y bueno, y otro tema que a mí me llama mucho la atención en comparación de Estados Unidos con España o con Latinoamérica es la cantidad de gente en Estados Unidos que es rica, millonaria, siendo empleada. Versus esta región que acá, en Argentina, en España, parece que la única forma de volverse realmente ricos es emprendiendo, siendo autónomos, porque trabajando en relación de dependencia sale tan caro para los empresarios pagar un salario que no pueden pagar salarios millonarios. Es muy interesante lo que decís. De hecho, es otro de los temas que estoy escribiendo en mi último libro, porque mucha gente en la región tiene la fantasía de que para hacerse rico hay que estar en la bolsa, invirtiendo todo el tiempo y demás. Y en Estados Unidos la visión que se tiene es, a ver, la bolsa, que todos están invertidos en bolsa, digamos, todos estamos invertidos en bolsa de una manera o de otra, inclusive con el plan de retiro, o sea, no podés no estar invertido. Claro. Pero la bolsa es para mantener el valor del patrimonio, no es para hacerte rico. Es un hábito de ricos, pero no es para hacerse ricos. El que se hace rico es el banquero, en todo caso, que cobra las comisiones sobre la plata de otros, pero tu plata, vos no te haces rico. Vos estás rico en tu actividad principal o con inversiones en la economía real. Y de hecho, tu actividad principal, y lo pongo claramente en el primer capítulo de mi libro nuevo, es a ver, te puedes hacer rico de infinitas maneras, incluyendo trabajar de 9 a 5 en una oficina. Vos pensá, por ejemplo, y obviamente, por ejemplo, que es una minoría, pero el sueldo promedio, por ejemplo, de un CEO en Estados Unidos es de casi $900,000 por año. El sueldo promedio de un CEO de una empresa pública en Estados Unidos es de $21 millones. Para estar en el 1% más rico de Estados Unidos, tenés que ganar $400,000 por año, más o menos. Con lo cual, un CEO de una compañía, que no es nadie más que alguien que hizo una carrera corporativa, está duplicando el ingreso mínimo para estar entre el 1% más rico del país. Y yo tengo amigos que ganan eso y no tienen puesto de CEO. Son productores ejecutivos en una serie, son, imagínate que si vos tenés un CEO de una empresa pública de 21 millones, los miembros del directorio ganan varios millones, el COO gana varios millones y los gerentes como decís vos, gerentes de áreas y también ganan mucha plata. Claro. Bueno, porque acá tenemos una presión impositiva loquísima. Entonces, digamos, una persona que gana más de 60.000, o no sé cuánto es el límite acá en Madrid, no sé si vos te lo acordás, pero tiene que pagar 45% de ganancias a partir de 80.000 o 100.000. Hay dos conceptos que son muy importantes de que la gente los entienda. La presión fiscal
que es algo que normalmente uno lee en los diarios, es un índice o un concepto que, si bien me sirve para explicar si los impuestos de un país son altos o bajos, es muy parcial. Yo siempre lo comparo con el peso. Es decir, si yo te digo, bueno, eso por supuesto, pero yo te digo peso físico, si es más fácil. Yo te digo, yo peso 90 kilos y vos no me estás viendo, vos no puedes saber si soy gordo o flaco. Pues si mido 2 metros soy flaco y si mido 1,70 soy gordo. Lo que realmente importa es el esfuerzo fiscal, que es cuánto me cuesta a mí como pagador de impuestos hacer frente a esa presión fiscal. Y lo que pasa cuando uno empieza con ese cálculo, por ejemplo, hay un par de videitos muy lindos en YouTube y muy fáciles de ver, que España para Europa es un país con un esfuerzo fiscal altísimo. Entonces la gente, después de pagar sus impuestos, tiene poco resto. No es como en Alemania, que por el impuesto es más alto, pero una vez uno paga el impuesto puede tener una casa de fin de semana, 2 autos, pagar la educación de sus hijos sin ningún problema. Eso en España no pasa, y desde ya que en América Latina, que es de los países con mayor esfuerzo fiscal del mundo, no pasa a ningún lado, digamos. Claro. Y todo esto, para mí, repercute un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que yo siempre digo, a ver, si vos pudieras cobrar 20% de ganancias, por ejemplo, por los empleados, pero tenés empleados que ganan 100.000 o 900.000, como es el caso de Estados Unidos, sería mucho más dinero que si yo cobro el 48% de un salario de 27.000, que es el promedio de España, ¿no? 27.000 euros es el promedio del salario español. Si yo cobro 48% de eso, es mucho menos dinero en cantidad total de recolección tributaria que si yo cobrara 20% de un salario de 100.000. Que de vuelta es laffer puro, es decir, lo ves en países como Argentina, donde tenés el 50% de la economía en negro. O sea, Argentina subsiste con los impuestos y es solamente porque está aceptado en los hechos, no importa, digamos, no vamos a hablar de temas jurídicos o técnicos. En los hechos es aceptado que hay una economía, una parte importantísima de la economía que es en negro. Si uno dijera, vamos a reducir, para hacer números drásticos, los impuestos a la mitad, pero el que no paga $1 de impuesto va preso, entonces vos formalizás la economía, vas a recaudar lo mismo, en definitiva. Totalmente, totalmente. Bueno, Martín, vamos a volver un poco al tema de los ricos y cómo los ricos pierden su dinero. Hay una parte de tu libro de planificación patrimonial para celebrities que a mí me gusta mucho, que vos hablas de 4 formas más conocidas de cómo muchas celebridades, deportistas, ricos, bla, pierden su fortuna. Mira, en primer lugar, hay algo importante que muchas veces hablamos con los clientes, que uno pareciera no entenderlo, pero es los ceros en la cuenta bancaria o llegar a determinada edad no te da de por sí conocimientos financieros. La educación financiera es fundamental y brilla por su ausencia en América Latina, y en artistas y deportistas que por ahí terminan la educación formal, o mejor dicho, la abandonan a una edad muy temprana para ir a competir, para ir a bailar, para ir a castings, para ir a jugar al fútbol, para lo que sea, pero por ahí a los 10, 12 años terminan de educarse, son mucho más proclives a este tipo de errores. Esto nos pasa a todos, lo que pasa es que los futbolistas o deportistas está, digamos, maximizado. De hecho, el otro grupo que tiene números similares en cuanto a fracaso económico es el de ganadores de lotería. Claro. O sea, el 50% de ganadores de lotería queda en bancarrota después de 5 años, más o menos el mismo número que los jugadores de NBA, NFL, Premier League y demás. Hoy está mejor porque varios clubes están invirtiendo. Sí, tienen departamentos de educación financiera. Exacto, nosotros en la NBA lo tienen, nosotros estamos dando algunas clases para un club mexicano. O sea, hay cosas que están empezando a cambiar, y la realidad es que además, como están ganando mucha más plata, les cuesta más perderla. O sea, hay un caso que yo cuento en el libro, que es el de Scottie Pippen, por ejemplo. A mí me gusta siempre comparar gente que tuvo la misma exposición a educación, un background muy parecido, y cómo le va a uno y a otro. Por ejemplo, en el caso del básquet de Estados Unidos, Michael Jordan y Scottie Pippen se retiran más o menos con el mismo patrimonio. De hecho, Scottie Pippen, porque renovó un contrato más tarde que Michael Jordan, se retira con más plata. Se retira con $100 millones en su patrimonio, y Michael Jordan con $90 millones o algo por el estilo. Fast forward 20 años, Michael Jordan tiene 2 puntos no sé cuánto billions por un montón de cuestiones. De hecho, está la película ahora de la vida del contrato de Michael Jordan con Nike, que recomiendo muchísimo ver. Se llama Air, en Estados Unidos no sé cómo se llama, pero es excelente la película. Y Scottie Pippen lo estafó un asesor financiero, compró un avión que nunca funcionó, y hoy tiene $20 millones. ¿Es pobre? No. Claramente no. Es millonario si vos mirás el patrimonio. Ahora, un tipo que hace 20 años tenían 100 millones, hoy debería tener 500. Claro, o más, sí. No 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de clientes? Bueno, pasan varias cosas. En primer lugar,
tienden a invertir en activos físicos. Mejor dicho, invierten en pasivos en realidad, en definitiva, se invierten en objetos. Eso se ve mucho. Hablo de películas porque es más fácil para la gente ver. Si uno ve la película de Elvis Presley, por ejemplo, del año pasado o hace 2 años, va a ver que lo que Elvis hace, se compra una casa, se compra 5 Cadillacs, se compra un avión y se funde. Nunca invirtió en cosas generadoras de riqueza. Entonces, comprar activos físicos es un gran error. Y no es que esté mal comprarlos, pero hay gente que te puede asesorar sobre qué arte, qué auto, qué reloj, qué metal precioso. O sea, no es que está mal comprarlo. El tema es pensar que uno está comprando un activo cuando está comprando obligaciones, gastos, obligaciones. Bueno, vale recordar que la diferencia entre activo y pasivo es qué nos va a generar dinero y qué nos va a sacar dinero. Si compramos una mansión que necesitamos tener 5 jardineros, 3 empleadas que limpien, ABL, gas, luz y todo, y no vamos a hacer dinero con eso nada, es un pasivo. Si vamos a comprar una casa y la vamos a poner en Airbnb o la vamos a alquilar y no sé qué, puede llegar a ser un activo muy interesante y bueno. Exacto, por eso tiene muchas veces más que ver el uso que el bien en sí mismo. Digamos. Pero este es un típico caso, un típico error, digamos, de los que uno llama errores no forzados de los deportistas y los artistas. Pero hay muchos más. Hay otros que tienen que ver con no tratar su carrera de manera profesional. Entonces, contratan a su papá o a su mamá o a su primo para que le maneje las cosas y terminan o perdiendo o no ganando todo lo que podrían ganar. Porque no es que todos van a quebrar, digamos, pero es... la pregunta no es si Messi alguna vez va a quebrar. Con todo lo que ganó, digamos, es virtualmente imposible. Ahora, si lo hubiera manejado su carrera en profesional, ¿cómo estarían hoy las cosas? Seguramente sería hasta mejor, inclusive. De vuelta a otra película más, se acaba de estar en Estados Unidos La vida de George Foreman, un boxeador, digamos, de los pesos pesados más conocidos, que es un caso muy interesante porque es un tipo que es muy exitoso, campeón del mundo, tuvo uno de los récords invictos más grandes del mundo, después pierde con Mohamed Ali, pierde una pelea más, se retira. Cuando se retira, él tiene una transformación personal, se hace pastor. De hecho, arma una iglesia y se dedica a eso, se casa por segunda vez con una mujer de la iglesia y cambia totalmente su vida. Y quiere poner un gimnasio para rehabilitar gente justamente que tiene problemas. Y cuando va al banco a buscar la plata para el gimnasio, había ganado un montón de plata, no tenía nada, porque se lo dio a un amigo alcohólico que se la perdió toda. Y hay una escena que muy, entre comillas, muy triste, porque no se sabe la historia de él, al final es una historia con final feliz, con lo cual no es que es triste la historia, es una historia muy buena de superación personal. Pero en un momento le dice a la segunda esposa, que lo conoció como pastor, y dice, mirá, la esposa dice, vos me prometiste que no ibas a volver a boxear nunca más. Y él le dice, mirá, yo sé hacer 2 cosas en mi vida. Sé ser pastor y sé boxear. De pastor no voy a ganar plata. Tengo que boxear. Y vuelve a boxear y hace un montón de peleas. Hoy es una persona de muchísimo dinero, digamos. Pero de vuelta, no confiar en personas capacitadas. O sea, un tenista sabe quién es el mejor entrenador, quién sabe quiénes son las mejores raquetas, quién es el mejor kinesiólogo, quién es el mejor psicólogo deportivo, pero después la plata se da a cualquiera. Estructuras no arman, digamos. Otro error muy común de este tipo de gente es no planificar el retiro. O sea, estamos hablando de gente que por ahí, a diferencia de los ordinarios como nosotros, que nos, digamos, laburamos 70 años o 60 años para vivir 10 o 15 después de retirados, esta gente que labura 10, 15 años a full, pero que después tiene que vivir 50 o 60 años de eso. Claro. Entonces la planificación es inclusive mucho más importante en este tipo de clientes. Y yo aparte creo que no se dan cuenta que su carrera va a terminar en 10, 15 años y creen que ese ingreso va a ser para toda la vida y construyen una estructura de gastos muy elevada pensando en esa cantidad de dinero que va a entrar por mes. Entonces, si yo tengo mansiones, kayak, no sé, autos, que yo no de marcas de autos no sé nada, en el momento que me dejen de entrar el contrato millonario por año, ¿quién lo mantiene? Te tenés que dar cuenta. Mira, coincido como 100%. Mira, te cuento algo autorreferencial si querés. Sí. Yo en un momento vivía en Uruguay, trabajaba por una firma grande de abogados, digamos, haciendo lo mismo que hago yo, pero por una firma multinacional. Tenía 11 o 12 oficinas en el mundo. Y la verdad que estaba disconforme. Iba a renunciar, pero mi jefe está en Hong Kong, está en Uruguay. Hace muchos años no me parecía ético, correcto renunciar a distancia, con lo cual había escrito mi carta de renuncia, le borré la renuncia, pero mandé la carta con lo que no me gustaba. Cuando mi jefe la recibe, me dice, che, ¿qué pasó? ¿Ibas a renunciar y no renunciaste? Le digo, no, mira, me parece. Me dice, no, venite a Hong Kong que te quiero
quiero hablar con vos, yo quiero que te quedes y demás. Viajo a Hong Kong. Y me dicen, no, mira, para mí es muy importante, vos manejas toda Latinoamérica para nosotros, te vamos a aumentar el sueldo a esto, te vamos a dar esto, ¿qué pedís? 8 o 9 cosas que yo pedía, todo me lo dieron, todo perfecto. Llegué a mi casa, yo estaba casado con mi ex mujer en ese momento, llegué a mi casa y me dice, che, ¿cómo te fue? Digo, mira, tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es, me triplicaron el sueldo, vamos a ganar, digamos, una fortuna en dólares en Uruguay. La mala es, no es sustentable. Esto va a durar 8 o 9 meses y me van a echar. Pero no porque me quieran echar. No van a poder pagar mi sueldo. No tiene sentido con lo que yo estoy produciendo. Y así pasó. O sea, no es que me echaron, pero a los 6, 7 meses que, che, mira, podemos hablar, ¿sabes qué? Me voy. Por eso ya quería irme. Claro. Entonces, uno tiene que tener conciencia de esas cosas. Pero como decís vos, muchas veces la gente no tiene conciencia de que esto en algún momento para. Si vos supieras, mira, voy a ganar 5 millones de dólares por año, pero sé que en 6 años termina, no voy a gastar 5 millones. Y lo que pasa con estos clientes es que muchas veces pasan de 5 o de 8 o de 10 a 0. Ni siquiera es que decís, che, tenía un laburo en un estudio jurídico, me pagaban, no sé, $5.000, me echaron, conseguí uno por 3.500, bueno, tengo un gap de 1.500, mi papá me presta un poquito, reduzco esto y más o menos sobrevivo, ¿no? Estos son gastos. Y por otro lado, que es otro de los temas que vos me pedías como que enumere, otro es esta obligación que asumen de mantener a un círculo cercano. Claro. Que después se vuelven sus propios enemigos, porque digamos, si vos estás manteniendo a tu hermana, a tu hermano, a tus amigos, para que viajan con vos por el mundo y vos tenés después un problema y querés dejar o querés cambiar, le estás pidiendo consejos a gente que depende económicamente de vos y que no te va a dar un consejo objetivo, en definitiva. Claro. No, pero además pensá que es gente que por ahí nació en mucha pobreza, en mucha necesidad, entonces de repente tienen demasiada abundancia y pasan a mantener no solo a los padres, a los primos, a los hermanos, pero también a una familia muy extendida, y no solamente que les da una casita un poquito mejor o les da un poco de dinero para que no pasen necesidad, sino que los llevan al lujo. Y entonces es de repente del cero a vidas lujosas, ¿no? 100%. Y después en muchos casos cometen, digamos, errores. Por ejemplo, vos sabés que el tema sucesorio en los países de América Latina, vos tenés una legítima forzosa, si vos podés dejar cierta parte de tu patrimonio libre, cierta parte no. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, hijos, y estás en Argentina, por un ejemplo, vos podés decidir sobre 1/3 de tu patrimonio. 2/3 van a ir a tus hijos. Entonces, si vos mantenías a tus 5 hermanos y no armaste una estructura para que eso continúe, el día que vos no estás, lo dejaste en pampa y la villa a los 5 hermanos. Entonces, no solo que no está bueno que mantengas un montón de gente, sino que si decides mantenerlo, tenés que armar estructuras para que eso después se mantenga en el tiempo, si no, no se mantiene en el tiempo. Claro. Bueno, y después, por último, un tema que no me canso de hablar y siempre recibo mucho hate cuando hablo, pero los malos matrimonios, ¿no? ¿Con quién te casás es la decisión financiera más importante que tomás en tu vida? Contame un poco de los malos matrimonios. Bueno, hay un tema interesante ahí porque vos tenés dos grandes, sacando los países árabes, digamos, tenés dos grandes sistemas jurídicos, digamos. El sistema anglosajón y el sistema de derecho civil o derecho continental que tenemos acá en Europa y en Latinoamérica. Vos sabés que en el sistema anglosajón el matrimonio no genera efectos económicos. Es decir, marido y mujer son dos extraños patrimonialmente hablando. No es que hay un régimen de separación de bienes, no hay régimen patrimonial, no existe. ¿Y entonces para qué se firman los prenups? Como no existe un régimen patrimonial, por ejemplo, vamos al caso de Inglaterra, que es el que más desarrollado tiene esto. Como no existe un régimen patrimonial, cuando hay divorcios, las cortes se han ido arrogando un montón de derechos de rebalancear los patrimonios individuales porque alguno se perjudicó más por el casamiento o por la separación. Entonces, para evitar esa libertad que se han tomado las cortes, se firma o el prenup, o el postnup, o un acuerdo de separación. De estos 3 modelos, el acuerdo de separación fue el que el primero se empezó aceptando jurídicamente, porque era, bueno, estás separado, está bien, no hay nada contrario a la escena del matrimonio. Los primeros 2 al principio se veían muy mal porque, a ver, vos te estás casando, estás comprometiendo fidelidad, estás comprometiendo convivencia y de pronto haces un acuerdo donde vas a separarte, no está bueno. Igual hoy ya se aceptan los 3. En Latinoamérica, vos tenés países con mucha libertad en este aspecto, donde podés combinar diferentes sistemas. Brasil, por ejemplo, Paraguay, por ejemplo, y hay otros donde tenés o uno o dos. Argentina tuvo siempre uno. Y hace relativamente poco, porque cuando yo me casé no existía. Argentina tenía uno solo,
que era el régimen ganancial, hoy tiene 2, pero si no elegís, vas al ganancial, con lo cual sigue habiendo un porcentaje abismal de la gente que va al ganancial. Y eso genera un montón de problemas. En Argentina, por ejemplo, el prenup, entre comillas, lo único que te podés hacer es decidir o un régimen o el otro y definir si hay donaciones entre el marido y la mujer y demás. Pero la tendencia del mundo es hacia mayor libertades. Nosotros siempre recomendamos pensar bien. A ver, lo que uno trata de hacer con los clientes es que entiendan lo que están haciendo. Después pueden hacer lo que quieran, pero digamos, el cliente tiene que entender que si se casa en un país, tiene un efecto distinto que si se casa en otro. La ley que determina los efectos patrimoniales del matrimonio es la ley del primer domicilio conyugal. Es decir, si vos estás viviendo con tu pareja acá, pero son argentinos, y se van a casar a Argentina porque tienen ganas, y vuelven para acá, la ley que va a aplicar al patrimonio de ese matrimonio es la ley española. Más aún, de la comunidad donde vos estés viviendo. La ley del divorcio es la del último domicilio conyugal. La ley que se fija la validez del matrimonio es la del lugar de celebración. O sea, hay muchas cuestiones jurídicas que, de vuelta, las familias más sofisticadas le dan importancia y las familias menos sofisticadas es, bueno, me caso y después veo qué pasa. Y ahí coincido con vos. El matrimonio, además de ser una relación, digamos, amorosa o de afecto, es una alianza, es un partnership. Entonces, tenés que verlo de esa manera a nivel económico. Y uno tiene que poner los incentivos de manera correcta. Entonces, vos a un matrimonio le podés decir, mira, te conviene un régimen de ganancialidad. Por ejemplo, un primer matrimonio donde no hay hijos previos y donde hay una situación patrimonial más o menos similar. No parecería algo malo que haya una cierta ganancialidad, más allá que después de vuelta hay subtipos de regímenes gananciales. Por ahí un segundo matrimonio o mucha diferencia económica o hijos anteriores, el régimen de separación de bienes parecía ser más recomendable. O si uno tiene una profesión riesgosa o si hacen negocios entre sí, tienen que firmar contratos entre sí, pareciera que es lo más adecuado. Después de vuelta, hay mixtos. Por ejemplo, hay sistemas de régimen de separación de bienes durante la vida del matrimonio, pero que cuando se produce el divorcio, si es que se produce, se produce una especie de ganancialidad en ese momento para compensar al cónyuge que ganó menos plata. Entonces, mientras todo va bien, estamos todos separados. Cuando nos separamos, en realidad ahí se junta lo que se generó después del matrimonio y se vuelve a separar. Digamos. Hay, digamos, 7 u 8 o 9 regímenes distintos, pero la gran diferencia es entre ganancialidad y separación de bienes. Bueno, y hablando de inversiones y matrimonios, vamos a hacer un corte, un segundo, para hablar de BrickSave, nuestro sponsor de este podcast. BrickSave es un crowdfunding inmobiliario donde puedes empezar a invertir a partir de $1.000 en propiedades. Las propiedades están en Estados Unidos, muchas, pero también hay alrededor del mundo. Y BrickSave se encarga de todo. Se encarga de comprar la propiedad, de administrar la propiedad, de mantener la propiedad, de alquilar la propiedad y de pagarte tu porcentaje, dependiendo de lo que hayas invertido, de los alquileres. Y además, después de los 3, 4 años de inversión, se vende esa propiedad y la propiedad se puede apreciar, con lo cual ganás también por la apreciación del inmueble. Yo invierto ahí hace 3 años y te la recomiendo. Acá abajo podés abrirte una cuenta y, bueno, muchas gracias a BrickSave. ¿Vos conocías BrickSave, Martín? No, pero está bueno, ¿eh? Está muy bueno, ¿viste? Interesante. Las propiedades yo compré en Chicago y en Filadelfia. No, ¿sabes qué está bueno? Porque de vuelta, hay veces que la gente dice, a ver, ¿cómo puedo yo acceder a oportunidades de inversión que mi patrimonio no me lo permite? Porque no puedo comprarme una casa, o no puedo comprarme una obra de arte, o no puedo comprarme un auto de lujo. Y todas estas alternativas, que te comprar una partecita de un auto de lujo, una partecita de una casa, ¿verdad? Están buenas y llevan a gente que por ahí no podría acceder a ese producto, una exposición, un tipo de activo, digamos, interesante, alternativo y que puede formar parte de cualquier portafolio, digamos. Sí, para diversificar, está buenísimo. Bueno, Martín, contame una cosa. Imagínate alguno de mis seguidores o yo, por ejemplo, que cuando empezamos no éramos gente rica y nos empezó a ir bien. ¿En qué momento conviene empezar a planificarse, a estructurarse? ¿Cuál es el momento? ¿Qué dinero tenés que tener? ¿Qué patrimonio tenés que tener? ¿Cuál es el momento donde uno dice? Yo te pongo de otra manera. Yo te pongo de otra manera. ¿En qué momento vos empezás a preocuparte por tu salud? Bueno, a ver, si tenés un índice de masa corporal más arriba de tanto, si tenés un colesterol más arriba de tanto, si tenés presión arriba de tanto. Pero es al revés. Bueno, si te ocupás de chico, no tenés ninguno de esos problemas. Claro. Entonces, acá es lo mismo. Okay. Es decir, si yo cuando empiezo a ganar dinero, que ya no me voy a gastar ese mes o ese año, digo, che, ¿cómo lo invierto? Que eso es contigo, pero ¿de qué manera lo protejo?
Porque, a ver, hablamos antes del caso de Scottie Pippen. Scottie Pippen es un caso de un fracaso de planificación patrimonial. Sin embargo, como era millonario, sigue viviendo bien. Digamos, quizás en su vida cotidiana, esto de haber caído de 100 a 20, No le cambió nada. no le cambió nada y no se dio cuenta y por ahí no le importa, nunca hablé con él. Ahora, si él hubiera tenido, en vez de 100 millones, 1, y hubiera caído en vez de a 20 a 200.000, le cambió la vida. Digamos, ya perdió, digamos. Entonces, a veces, aunque parezca contraintuitivo, es más importante para alguien que tiene poco activo protegerlo que para el millonario. El millonario tiene desde dónde caer. El afluente, por alguna manera, no. Sí, claro. Bueno, ¿sabes qué? Eso me acuerdo que me decía un piloto, que cuando hay turbulencia no me tengo que asustar si estamos a más de 10.000 pies, porque hay lugar para hacer maniobras. Exacto. En cambio, si estás aterrizando y empieza a haber turbulencia, ahí asustate. 100%, pero de vuelta, yo muchas veces comparo la vida en estas cuestiones como a un partido de golf, digamos, o más o un hoyo de golf, ¿no? Vos decís, bueno, el primer golpe, por más malo que sea, tenés un montón de posibilidades de corregirlo. Cuando estás en el green, cada error cuesta mucho más. Entonces, ponerme a planificar a los 70 años, cuando tengo, no sé, 5 millones de dólares, hay muy poco que puedo hacer. Ya, de hecho, optimización fiscal no voy a obtener, pues ya estoy al final de mi vida. Ahora, vos sabés perfectamente que si yo tengo un patrimonio, si yo agarré $1 millón, lo puse en un fondo de inversión, por ejemplo, y no te digo por la inversión, vamos a hablar por el tema impositivo simplemente. Lo pongo en un fondo de inversión, con lo cual hasta que no genero la ganancia no pago el impuesto. Y eso genera que todos los años se vaya ganando plata sin pagar impuestos y versus esa misma plata en una cuenta, digamos, que no me permite diferir, y a lo largo de 20 años la diferencia es abismal entre una cosa y otra. Entonces, de vuelta, yo creo que cuanto antes en tu vida vos empezás a planificar y empezás a incluir en tus conversaciones la forma jurídica con la que vas a tener tus activos, el testamento. A ver, vos fíjate que, a ver, una de las cosas que uno planifica es para su fallecimiento. Es decir, bueno, está bien, más allá de pagar impuestos o no, yo puedo decir, ¿sabes qué? Gano bien, no me importa pagar impuestos porque vivo bien igual, ya está. Ponle que no me importe optimización fiscal. Y hay gente que no le importa realmente. Total. Pero morir nos vamos a morir todos. Y el día que vos te morís sin una planificación, le dejás un quilombo a tus hijos. No saben qué tenés, no saben dónde lo tenés, tienen que ir a un juez a pedirle que abra una sucesión, eso demora tiempo. Es costoso. El tiempo es dinero, además hay costoso, y además puede haber alguna empresa familiar que necesite ser administrada permanentemente y no lo puedes hacer. Puedes tener hijos menores de edad. Ni hablar de planificar tu propia incapacidad, porque la muerte, dentro de todo, uno acepta que todos nos vamos a morir. O sea, puede parecer divertido, puede parecer no. Mucha gente, cuando nos juntamos, dice, si yo me muero, yo le corrijo, no es si yo, es cuando. Jajá, jeje, nos reímos todos. Es más difícil planificar para la incapacidad. Total. Porque primero que no nos pasa a todos. Entonces uno dice, bueno, testamento hago, pero no voy a designar un guardián, porque a mí no me va a pasar esto. ¿Y si te pasa? O si alguien se abusa de eso. Porque puede no pasarte, pero que alguien, o sea, la gente vulnerable, digamos, gente grande, porque muchas veces es abusada por otros que dicen, che, está mamá, papá, el abuelo tiene toda esta plata y si lo declaramos incapaz tenemos acceso a este patrimonio. Eso pasa, no solo en las películas. No. Pasa. Entonces, si esa persona hubiera dicho, mira, es que yo tengo una declaración anticipada de guardián y el guardián es tal persona en la que yo confío. Si lo declaran incapaz, el guardián es tal persona que yo confío. Entonces lo resolví. Entonces hay pequeñas cosas, un poder que tenga efecto después de la muerte, hay muchos países que lo permiten, dejar plata en efectivo para gastos, estoy hablando de cosas de planificación para Doña Rosa, Baguayera. No, claro, ¿viste? porque vos no sabés, una vez hablé de muerte, fue un tema muy movilizante para muchos de mis seguidores y muchos me contaban que eran familias que no tenían dinero y que su padre se murió y el padre era el que tenía dinero, pero está todo frisado hasta que el padre... Y tuvieron que pagar muchísimo dinero para el sepelio, para el entierro, para el coche, para abrir las cosas en el juzgado, que no tenían para hacerse de ese dinero, que ni sabían cuánto era, que no sabían si iba a cubrir eso o no. O sea, bueno, como... y hay países que más fácil que eso, tenés países con impuesto a la herencia. O sea, algo muy básico que la gente a veces no lo sabe. Si vos sos extranjero
y tenés inversiones en Estados Unidos, hay muchos activos que pagan un 40% de impuesto de herencia por arriba de $60.000. No de 15 millones, de $60.000. No, y además, porque yo esto me lo han asesorado mal, y yo lo he dicho mal al principio de mi cuenta hace 4 años. Ya está, listo, perdónate. Ya está. Igual se borró. Pero si yo antes creía o me habían asesorado que si tenías $60.000 en un mismo activo. No. Y después aprendí, y fui asesorada mejor, que no es en un mismo activo. Si en tu cartera total tenés $60.000. Sí, hay algunos activos que están exentos, digamos, que no cuentan. Pero pasó lo más fácil. Vos te compraste con tus ahorros, te compraste un departamentito en Detroit que alquilás, que te salió $200.000, y tenés una cartera de inversión en acciones americanas de $100.000. Ese es tu patrimonio. Esos $300.000 están al 100% sujeto al impuesto de herencia. Por arriba de $60.000 pagás, con lo cual de 300 pagás 240. Vas a pagar el 40%, o sea que esos 240 vas a pagar más o menos $100.000, que es toda tu cartera líquida. Ahora, si tu cartera fueran 60.000, vas a tener que vender tu casa para pagar el impuesto. Y esto no es algo que es secreto. Si te asesorás, lo sabés. Claro. Entonces, planificar para el fallecimiento de uno, planificar para la incapacidad de uno, dejar algo de dinero cash, dejar información. La gente no habla de plata con sus hijos. Es una locura. Bueno, en Latinoamérica, te digo, ¿no? Es una locura. Sí, es una locura. Hicimos un podcast con Fede, que no sé si va a ir antes o después de este, sobre cómo hablarle a los hijos de plata. Y de lo importante. Yo creo que cuando vos tenés el tema en la mesa desde siempre, ya tenés que pensarlo mucho. Claro. Cuando vos pensás cómo les hablo es porque nunca les hablaste. Claro. Y de pronto tenés que empezar a hablar a los 15 años, claro. a los 13. Decís, ¿cómo les hablo? Ahora, si les hablaste siempre, es un tema natural. Como cuando hablas de droga, como cuando hablas de sexo. Si vos hablas de todos esos temas en la mesa, no es un issue para ellos. Exacto. Pero te digo, mira, yo hay una anécdota que siempre cuento. Pero ¿sabes? Te quiero decir algo, porque en mi casa, por ejemplo, con mis padres, no había problemas de hablar. Mis padres son muy abiertos y yo podía hablar de lo que se me ocurriera, lo podía traer a la mesa y no tenía ningún problema. Pero mis padres no son personas financieramente savis. Si no me salía la palabra en castellano, así que bueno, salió en inglés. Entonces no se hablaba, pero porque... Pues no sabían. Porque ellos no sabían y yo por ahí no, en el cole no se hablaba, no se hablaba en ningún lugar, entonces como que no se hablaba. Entonces era un tema que no se hablaba, como, no sé. Sí, no por ser tabú, sino por desconocimiento. Claro, o sea, de esteroides. Bueno, por eso hay un libro muy interesante que se llama El Sexto Millonario. Viste que en Argentina está esa frase de dime con quién andas y te diré quién eres, sí. Y él tiene una connotación como negativa, no te juntes con este o con otro. En Estados Unidos hay un concepto que es vos sos el promedio de las 5 personas que jamás interactúas. El sexto millonario es un poco eso, y lo que dice es que si vos tenés 5 amigos millonarios, el sexto posiblemente seas vos. Y apunta a eso, es que los temas de conversación son distintos. O sea, si vos estás rodeado de gente que vive el día a día, que no se preocupa por las próximas generaciones, no vas a tener ese tipo de charlas. Y si vos estás rodeado de gente que está preocupada por eso, que tiene conocimiento, vas a terminar aprendiendo. Pero lo que te decía antes es, hay una cosa que yo siempre cuento y pregunto a la audiencia algo que es lo siguiente. Y esto es real, o sea, viene una persona a mi oficina y me dice, mira Martín, nosotros, yo sabía lo que tenían, me acuerdo, ahora sí eran 4 u 8 millones, pero es irrelevante. Tenía 4 u 8 millones de dólares en el banco. Nosotros siempre vivimos austeramente, porque era plata que yo de hecho heredé de mis padres. Mis hijos no saben que tenemos esta plata y me parece que es el momento de decírselos para que sepan que tienen ese dinero. Y la pregunta es, ¿qué edad tiene ese padre y ese hijo? Y dependiendo de dónde das la charla y dónde hablas con la gente, te dicen cosas totalmente distintas. En Estados Unidos, la gente dice, el chico debe tener 15 años, 14 años. Por ahí en un lugar como Brasil, como Chile, como Colombia, te dicen, el chico debe tener 25, 30. Y esto en realidad pasó en Argentina. 60. Sí. Sí, era una persona de 80 años que de hecho murió un par de años después de esta charla, y el hijo tenía 60 años y vivió toda su vida como un pobre o bastante humilde. Venía a ver con chancletas y medias, pantalones gastados, camisa vieja. Yo espero que esos 8 millones no hubieran estado en la cuenta corriente, sino invertidos. No, estaban invertidos, siguieron su vida, y de hecho
Desafortunadamente, en este caso, murió primero el hijo, No. al poco tiempo, y después murió el padre. Ay, Pero el punto es ese, de eso no se habla, digamos. De eso no se habla. Y es un gran problema, porque si no hablas de dinero, ¿cómo vas a hablar de educación financiera y cómo vas a hablar de protección patrimonial? Totalmente. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que aprendimos un montón. Creo que todos los que están mirando aprendieron un montón. Así que muchas gracias y empezar a planificar rápido, estructurar patrimonio rápido. Antes rápido que tarde. Ahora vamos a ir a almorzar y hablar un poco más de esto. Al contrario, gracias a vos, un placer estar acá y hasta cualquier momento.